Los saluda Juan Carlos Camiña. Esta tarde tenemos una nueva presentación, tenemos un nuevo invitado que es el osobuco ahumado del Fundo Noemiro. ¿Cuál es la particularidad de este osobuco? Estos osobucos, independientemente que van a aportar ya un aroma a leña, un aroma a campo, ya vienen con un ligero aderezo establecido. Lo vamos a poner así. ¿Por qué? No vamos a necesitar nosotros tener que incorporar ingredientes como de repente cominos, no sé, algún otro ingrediente embolsado. Nosotros vamos a trabajar únicamente con nuestros condimentos antiguos, nuestros condimentos de tradición, que es el ají colorado, es un poco de pasta de ajo, un fondo de res muy suave, y si no tiene un fondo de res, simplemente un poco de agua hervida, porque ya de por sí este osobuco tiene un sabor muy concentrado. ¿Cuál es el beneficio de este osobuco? ¿Qué diferencia podría existir contra otros ahumados? La carga de CO2 que contiene este osobuco es de 2% aproximadamente, un 2 a 3%, comparado con otras cargas de ahumado que están entre 60, 70, 80% de CO2, ¿no? Este osobuco, como les repito, tiene una carga de aproximadamente 2%. Hoy la presentación va a ser la siguiente: vamos a hacer el seco del osobuco ahumado del Fundo Noemiro y vamos a acompañarlo con un frejol neutro, sin solamente un poco de sal. Lo vamos a hacer cocinar, un frejol como a ustedes les pueda caer muy bien, ¿no? Les va muy bien, cada uno tiene una receta establecida, y un arroz blanco, y vamos a coronarlo con una salsa criolla y de repente un poco de rocotito a un costado. La presentación para el final. Ahora procedemos a hacer el seco del osobuco ahumado del Fundo Noemiro. Como último procedimiento vamos a agregar las alverjitas y zanahorias que ya las he tenido precocidas, o en todo caso blanqueadas, puesto que ya el osobuco tiene una precocción, ¿no? Con el tema del ahumado. Para el momento de servirlo podríamos acompañar igual con unas papas cocidas aparte, pero en rodajas, peladas y cortadas, ¿no? Entonces eso es un acompañamiento más, puede ser inclusive hasta con unas yuquitas, independientemente de la receta o del procedimiento que ustedes puedan tener. Este procedimiento es base para nosotros. Nosotros hemos querido hoy día demostrar el color, la textura, y el momento del emplatado vamos a hacerle un corte falso a cada osobuco para que puedan ver la textura que tiene internamente. Ya está suave, después de casi 20 minutos de cocción suave, lenta. Vamos a darle un toque final con un poco de jugo de naranja. Vamos a exprimirle un poco de naranja, la mitad de una naranjita, para darle un toque neutro entre el ácido, el dulce, independientemente que el cítrico de la naranja le aporte un buen sabor a cualquier seco, sea de pollo, de res, de gallina, independientemente, ¿no? Para cualquier seco nos va muy bien. Listo. Tiempo aproximado de cocción total, tenemos 30 minutos. Los osobucos están muy tiernos, están muy sabrosos, tienen muy buen color. Vamos a coronar nuestro frejol con nuestro seco. Y vamos a poner un poco de nuestro jugo. Como verán, si fuese un seco solo, podríamos acompañarlo con papa, con yuca, ¿no? Pero el golpe de carbohidrato que tenemos acá, tanto en el arroz, el frejol, ya es máximo, ¿no? Entonces creo que no es necesario que tengamos que agregar algo más. Las zanahorias, pues bueno, están cortadas indistintamente. Nuestra salsita criolla, nuestro seco, nuestro frijolito, y pintamos nuestro plato aquí. Vamos a darle un corte falso
a uno de nuestros osobucos que tenemos acá para no desvestir, por así decir, el plato. Entonces acá, y le vamos a dar nuestro corte falso a nuestro osobuco para que ustedes puedan apreciar lo suave que se encuentra, ¿no? Miren el color, miren la textura, el procedimiento, los osobucos ahumados del Fundo Noemiro. Si ha sido de su agrado esta receta, visítenos en las redes como Fibras y Hebras, Juan Carlos Camiña, y los invito a degustar este osobuco ahumado en el Fundo Noemiro. Gracias.